Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Sánchez Díaz y les vengo a hablar sobre los temas que vi en temas selectos de impuestos y sobre la enseñanza que me dejó este semestre. El primer tema es Introducción a los impuestos, donde aprendí que en el artículo 31 habla sobre cómo los mexicanos estamos obligados a contribuir en el gasto público. Existen tres tipos de impuestos, que sería el federal, el estatal y el municipal. Dentro del federal se encuentra el impuesto del ISR y del IVA. Dentro del estatal se encuentra el impuesto del ISN y dentro del municipal se encuentra el impuesto del predial. El siguiente tema que vimos fue el paquete económico y el plan maestro. El paquete económico nos habla sobre las tasas que se mantuvieron, sobre la inflación, sobre cómo iba a incrementar o cómo disminuyó durante los años. Y en el plan maestro nos habló acerca de SAT, lo que iba a implementar este nuevo año, que fue sobre el SAT ID, sobre las fiscalizaciones, sobre que iba a recaudar más impuestos y acerca de las actividades sobre a las que iban a ir más tangentes, que podían ser las actividades vulnerables, que eso les hablaré más adelante. El siguiente tema que vimos fue la contabilidad electrónica, donde se tiene que enviar la contabilidad, como se dice, electrónicamente cada mes posterior a la que se llevó. Por ejemplo, lo que se presentó en mayo se tiene que enviar en junio. Nos piden tres cosas, que sería la balanza de comprobación cada mes, eso se tiene que enviar cada mes. Nuestro catálogo de cuentas, que eso se envía una sola vez o cada vez que existan cambios dentro de ella. Y nuestras pólizas, pero eso solamente cuando la requiera la entidad, que es el SAT. Solamente cuando nos lo pida que vaya a hacer una revisión, se las tenemos que mandar. El siguiente tema son los reembolsos de capital, donde en los reembolsos de capital aprendí sobre cómo se debía de utilizar la CUCA, que la CUCA se puede expresar sobre un apoyo que es para reducir el impuesto, y eso nos sirve. Supongamos que un socio quiere reembolsar su capital, pero tiene que pagar cierto impuesto. Pues lo que nos ayuda la CUCA es para que no tenga que pagar ningún impuesto, o si no, la CUCA no llega a cubrir totalmente ese impuesto, se va a disminuir y es un gran apoyo para ellos. El siguiente tema es la reforma de subcontratación y el cálculo de PTU. En la reforma de subcontratación y el cálculo de PTU aprendí que cómo se eliminó el outsourcing y el insourcing, donde esto nos ayudó que los trabajadores tuvieran un mejor salario, donde los impuestos se recabaran de manera bien, porque las empresas utilizaban ciertas maneras donde no se pagaban los impuestos de manera correcta, que es, tengo tres empresas A, B y C, y de esas empresas se manejaba distinto y se mandaban solo los empleados para acá, o una sola empresa tenía empleados, esta no, y pues hacía que no pagara correctamente sus impuestos. Y esto lo que trajo son los trabajos especializados, los servicios especializados, que estos servicios hace que ya se tenga más concentrado, que sean de manera correcta y tienen que estar registrados en el REPSE, y ese se tiene que renovar cada 3 años. En el REPSE tenemos que presentar el ICSO y el SISUB, donde ahí nos piden de manera explícitamente que pongamos todos los trabajadores que hubo en ese proyecto, qué salario tuvieron, así que ya se lleva de manera correcta. Y para el cálculo de la PTU, solamente las empresas, o la persona física, tiene que sacarle el 10% de la utilidad que tuvo en el año, y de ese 10% se tiene que dividir entre el salario y entre los días trabajados. Ya obteniendo esto, pues ya se saca el cálculo para el empleado. Y ahora el siguiente tema que les voy a hablar es acerca de las maquiladoras. Las maquiladoras, lo que aprendí es acerca del Safe Harbor, que es donde nosotros le decimos a las maquiladoras si tienen que facturar más o gastar más. ¿Para qué es esto? Para saber que el impuesto está de manera correcta. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el 6.5 todos nuestros activos totales, y por 6.9 todos nuestros pasivos. Y ya una vez teniendo eso, ya debemos de saber qué se debe hacer. Si sale menos, si sale más, se utiliza el facturar más o el gastar más. Ahora, para el CFDI. Con el CFDI aprendí acerca de todos los CFDIs que existen, que serían los ingresos, egresos, de nómina, que
para facturas, todo eso. Aprendí que, por ejemplo, en un CFE de ingresos se tiene que hacer después de las 72 horas si se pagó en una sola exhibición, que ese es el término también que aprendí, que es el PUE, o, por ejemplo, si se va a pagar en parcialidades, se tiene que hacer a los 2 días siguientes del mes posterior, que es el PPD. Y también, si no te llegan a facturar, se pueden revocar los sellos hacia esa persona, que revocándote los sellos todos sabemos que es un matarte. Te mata la empresa, ya no puedes facturar y no puedes tener ya acciones dentro de ella. El siguiente tema que vimos fue la declaración anual para personas físicas, donde en este aprendí que no todas las personas están obligadas, solamente cuando se tuvo un solo patrón o ganó menos de 400,000 pesos. Si no cumple con estos requisitos, sí lo tiene que presentar y tiene que meterse al SAT, hacerle solamente. Por ejemplo, si se tuvo 2 patrones, se le tiene que comentar a los patrones que yo lo voy a hacer de manera automática y solamente de esa manera. También aprendí que, por ejemplo, si una persona no empieza a trabajar desde enero, empieza a trabajar desde marzo, es más probable que a la hora de presentar la declaración anual tenga una evolución a favor de él. Así que pues es un tip que me gustó mucho y me gustó mucho aprenderlo. El siguiente tema que aprendí fue el subsidio al empleo, donde el subsidio al empleo nos ayuda a disminuir la carga del impuesto, y esto solamente sirve para las personas que ganen el salario mínimo. Bueno, no el salario mínimo, que ganen un centavito más del salario mínimo hasta los 9,081. Lo que se hace esto es que el subsidio se utiliza el 11.83 de la UMA, que serían 390 pesos mensuales, y hace que a la persona no se le tenga que retener y no tenga que pagar tanto el impuesto, el patrón no tenga que pagar tanto el impuesto hacia el SAT. Y el siguiente tema que vi fue la ley antilavado, que para mí fue mi favorito, es algo que yo utilizo mucho en el día a día, y habla acerca de las actividades vulnerables, que las actividades vulnerables son las que son más susceptibles al lavado de dinero. A la hora de crear nuestra empresa debemos de saber si estamos dentro de ella, porque existen dos cosas donde solamente se tiene que informar y donde se tiene que presentar. Esto se hace en base a unos umbrales que existen de la UMA, donde si tú obtienes más ingresos de que, no sé, mi umbral está en 200,000, pero pagué 300,000, tengo que informarlo. Pero hay otro umbral donde si ganaste más de 500,000, si ganaste más de 500,000, tienes que presentar ese aviso. Y me gustó mucho el expositor que trajo, fue un tema, para mí fue mi favorito, y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.